Pardés. En este nivel ciertamente lo que vamos es a descubrir cómo poder entrar a las profundidades de los códigos, sea cual sea el código al que uno quiere ahondar y aprender. En este caso, pues, la Biblia. Y vamos a entender por qué la Biblia es un código supremo, es un código totalmente funcional y es un código preciso. Más que este nivel es un poco más simbólico, pero es súper importante entender. En otro momento lo pasaría por alto, pero sí quiero compartir así sea un poco respecto a esto porque nos va a dar unas luces y unas ideas muy interesantes y muy importantes. El Pardés es un método de estudio o de penetración profunda a los códigos de la Torá, las claves que hay en ella. Y esta palabra viene del hebreo Pardés, que significa jardín o huerto. Ahora, ¿qué significa o qué tiene que ver que un método de estudio, de profundización de la Biblia en general se llame Pardés y esto signifique huerto, jardín? Pues bueno, es fácil de entender. En una cosmovisión de un hombre antiguo o una cosmovisión antigua, sabemos que la humanidad evolucionó mucho al momento que desarrolló la agricultura. Es decir, esto nos está diciendo que el hombre que desarrolla Pardés o que desarrolla el estudio de los códigos es un hombre que establece una gran diferencia y una evolución en comparación de ese hombre más primitivo cuyo sustento dependía de ir al bosque o a la selva a ver qué animal iba a cazar, si estaba por ahí el animal o no, a ver qué frutos iba a recolectar, si estaban ahí, si se los habían comido otros animales, etcétera, etcétera, el clima, muchísimas variantes. Este nivel más básico que es fuera de Pardés, lo que está representando es a ese hombre cuyo sustento, las cosas que logra en la vida giran en torno a mucho choque, a mucho golpe, mucha lucha. Ese hombre que logra todo simplemente a través del roce, de la lucha constante, de esas leyes como se nos ha enseñado la ley natural, la ley del más fuerte, etcétera, etcétera. Este es un estilo de hombre que está sujeto y depende de muchísimos factores ajenos a él. Si nos vamos a la analogía, pues este hombre más primitivo dependía mucho del clima, de la naturaleza, de cómo estaban las cosas, si estaban a su favor o no estaban a su favor, etcétera, etcétera. Entonces este hombre que representa a la mayoría de la humanidad, que es la humanidad que aprende o se desarrolla a través del aprendizaje, valga la redundancia, que se le llama el aprendizaje por contraste. Es decir, cuando aprendemos, por ejemplo, lo que queremos a través de experimentar todo lo que no queremos. Ya después de haber chocado con todo lo que no queremos, con todo lo que no nos gusta, empezamos a descubrir qué queremos. O aprender a hacer las cosas de una manera correcta después de haber chocado con la manera incorrecta de hacerlo. Ahora, no es que esté mal este método ni que esté mal este nivel, porque es un método realmente funcional y por el cual el ser humano nos hemos desarrollado en gran medida. Pero es un método pues que es muy desgastante, que además toma más del tiempo de lo normal, se trabaja doble, etcétera, etcétera. Entonces estamos aquí descubriendo que el hombre que no desarrolla Pardés o que no trabaja o que no basa su vida o sus objetivos a través de métodos, de códigos y de estrategias definidas, pues sufre más, lucha más, por decirlo de una manera. Mientras que por otra parte el hombre que desarrolla Pardés o huerto o jardín, pues evidentemente si bien sigue siendo un hombre que en cierta medida sigue dependiendo de la naturaleza, de las lluvias a tiempo, de las estaciones, etcétera, ya su sustento y sus logros están mucho más en dominio de él. Hay muchos factores que ya dependen muchísimo de él, de cómo él haga las cosas, si está haciendo el método correcto de siembra, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que nos está indicando de entrada este código detrás de la palabra Pardés, jardín o huerto. Nos está diciendo que el estudio profundo de la Biblia, de la Torá, de la ley, del instructivo, pues nos garantiza una vida pues más cómoda, más exitosa, más próspera, sin menos trabajo, sin menos roces, sin menos lucha, etcétera, etcétera. Entonces, ya antemano aquí, pues, es algo a tomar muy en cuenta, considero yo.
Entonces, pues los niveles de profundización dentro del Pardes son 4. El primero es Pesach, el segundo es Remesh, el tercero es Drash y el cuarto es Sod. Vamos a cada uno de ellos. El primero, Pesach, que significa pesado o sencillo, hace referencia al nivel de interpretación o la percepción de la Biblia, del código, de manera literal. Es decir, lo que dice ahí es literal y punto final. Voy a tomar un mismo ejemplo para pasarlo por todos los niveles para que entendamos a qué me refiero. Si tomamos el Génesis 1.1, que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Listo, punto final. Eso es lo que dice el texto. ¿De qué me sirve? Pues no de mucho, pero bueno, ahí está, chévere, bacano, eso es lo que dice. Y punto final. Entonces, este nivel, pues si bien es el más elemental y más básico, no es menospreciable en lo absoluto, porque es el nivel de fundamento y en el cual se fundamentan todos los demás niveles que vienen a continuación. Y además, que es el nivel que genera los fundamentos en la mente, en la psique subconsciente del ser humano, porque es el nivel donde están todos los símbolos, todos los arquetipos con una historietica fantasiosa. Este nivel pues obviamente es muy provechoso como inicial para los niños. Es el nivel que, bueno, se le debería enseñar a todos los niños, ir implementando los arquetipos, las figuras, etcétera, etcétera. En general, las religiones normalmente o comúnmente se desarrollan en este nivel y entre este nivel y el segundo nada más. Pero se va ahondando obviamente en los códigos que hay en la Torá, en la Biblia. Ahora, ¿cuál es el asunto delicado o peligro de este nivel? En este nivel el ser humano suele quedarse en las formas, en las apariencias de las cosas. Por ende, el ser humano que no trasciende este nivel de interpretación o de percepción de los códigos suele convertirse en una persona que se guía, o que la percepción de su realidad toda se basa en las apariencias, en las formas que tengan las cosas, en las cosas meramente evidentes. Y pues es este nivel el cual, si no se trasciende, lleva mucho a lo que estuve diciendo en un principio, a la idolatría, porque también se le suele dar una forma, una figura determinada, unas características determinadas, una personalidad determinada, un ego a Dios. Entonces, si no se trasciende este nivel, si bien es muy importante, pues se puede incurrir en este tipo de exilios, por decirlo de una forma. Este nivel viene asociándose en el otro arquetipo con el hombre siervo o el hombre esclavo. Y por las letras que constituyen esta palabra Peshat en hebreo, y la simbología que hay detrás de cada ella significa algo más o menos así como Pef, boca, Shat, boca sencilla o boca pesada. Entonces ahí podemos tener un símbolo también, podemos tener una clave de a qué hace referencia a este nivel, ¿no? Siguiente nivel llamado Remesh, que significa algo así como insinuación, pista o alegoría. Y hace referencia pues a ese nivel en el cual uno lee la Biblia, lee el código y pues saca una interpretación personal, una enseñanza. Como dije, es los dos primeros niveles en los que se desarrollan la mayoría de las religiones judio-cristianas, pero ya aquí pues por lo menos se entra a un nivel en el cual uno encuentra enseñanzas de vida, encuentra, bueno, mucho el nivel que utilizaba Jesús de las parábolas para enseñar cosas, etcétera, etcétera. Y pues bueno, ya aquí hay un aprendizaje más profundo respecto de las cosas que nos puede estar entregando este código que es la Biblia. Por irnos al ejemplo como la anterior, Génesis 1.1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Tú de ahí puedes sacar una enseñanza que bueno, Dios creó la tierra, los cielos para el desarrollo del ser humano, o puedes sacar la enseñanza de que eres una criatura de Dios, etcétera. Bueno, y ahí entras un poco a sacar aprendizajes, enseñanzas de vida, etcétera, etcétera. Este nivel, por las letras que componen esta palabra y su simbología, Remesh es Resh, principio o cabeza, Mesh es como
eh, códigos, es como pensamientos, ideas en la cabeza, por decirlo de una manera muy sencilla. Eso es lo que puede estar significando. Y pues ahí también tenemos una clave de lo que este nivel puede estar arrojándonos en cuanto al entendimiento de la Biblia. El siguiente nivel es drash, que significa algo así como exigencia, que es donde viene la palabra exégesis. Es un nivel ya mucho más profundo y de estudio más detallado en el cual el estudiante o el maestro le exige al texto que le entregue mucho más allá de lo que dice de manera literal o de lo que uno como persona puede entender de él. Entonces ya aquí es un nivel mucho más complejo que requiere estudio. Aquí en este punto yo he encontrado mucho nivel, mucha información. La Biblia, la Torá arroja demasiada sabiduría, arroja información muy detallada. Eh, en este nivel se encuentra como la filosofía más interior o más interna de la Biblia. Mire, este nivel es tan profundo y tan complejo que de el mero Génesis 1.1 se han sacado libros completos de muchas páginas solamente para explicar el Génesis 1.1. Esos libros de igual manera se le llaman los Midrash, que viene de la misma palabra Drash. Pero es un método tan complejo que de cada palabra, como el idioma hebreo lo permite, como ya lo dije, porque es como un lenguaje de programación demasiado profundo, permite un estudio, una exigencia demasiado profunda. Cada palabra se le hacen métodos de estudio en los cuales se entra profundamente al significado a través de métodos como la gematría, las permutaciones, etcétera. Por ejemplo, por darle un simple ejemplo, vayamos al Génesis 1.1 o en hebreo Bereshit 1.1. ¿Qué es lo que dice este primer versículo? Y entrando ya a un nivel de drash. Dese cuenta nada más. Dice, Bereshit, bara, Elohim, et, Hashamaim, bet, haret. Que es lo que se traduce en principio creó Dios los cielos y la tierra. Listo, miren. Bereshit, en principio, bara, creó. Elohim, Elohim no traduce Dios. Elohim es un plural de Dios, que más bien lo que traduce es como autoridades, potencias, jueces, etcétera, etcétera. Entonces ahí literalmente ya usted encuentra otro nivel de interpretación. Entonces ahí lo que está diciendo el texto es, en el principio creó autoridades, potencias, jueces, Ed. Esa palabra Ed no está traducida al español. No existe traducción. Se saltan directamente a los cielos y la tierra. Y esa palabra Ed es Aleph Tab, la primera letra y la última letra del alfabeto o del Aleph B hebreo. ¿Qué está diciendo eso? En principio creó autoridades, jueces, potencias, Aleph Tab, que son 22 letras del alfabeto hebreo, o sea, 22 autoridades, 22 arquetipos, 22 potencias, con los cuales formó a él los cielos y a él la tierra. O sea, ya ahí de entrada hay otro nivel de interpretación. Si a usted le gusta quedarse con esa idea o entendimiento fantasioso de que Dios, como con una varita mágica, en 6 días creó la creación, pum, 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 él directamente, y al séptimo día descansó, pues está bien. Pero aquí lo que nos está ya arrojando el estudio desde el Drash es que Dios lo que creó fue unas potencias, unas autoridades que precisamente son las que interactúan con nosotros, porque Dios está en una dimensión, como ya he dicho, incognoscible. Entonces, es otro nivel. Otro, por decir otro Drash ahí mismo. Bereshit, en la mera palabra Bereshit, en principio, ya ahí se puede hacer una permutación. Bereshit, en la cabeza. Creó Elohim, bla, 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 bla. Ya ahí otra interpretación, otro nivel, que decir, en la cabeza primero se crearon estas autoridades, estos arquetipos que son 22 y se formó los cielos y la tierra. Ahí tienes otro. Ahí mismo nomás, Bereshit, Barashit, creó 6 y bla, 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 lo que viene. Entonces, como podemos darnos cuenta, este es un nivel de profundidad que enriquece muchísimo la información que uno puede extraer de la Biblia.
de la Torá y de todo lo que ella tiene para decirnos, para mostrarnos ya con mucho más detalle. Entonces nos damos cuenta que estamos entrando al detalle. Y como entramos al detalle, entramos a una comprensión mucho más amplia y mucho más profunda, y por ende entramos a la filosofía detrás de la Biblia. Y bueno, el siguiente nivel y último de esta fase se le llama Sod, que traduce secreto o íntimo. Mire, este nivel es un poco confuso porque a veces se logra como confundir con el anterior, aunque todos estos niveles finalmente están entrelazados uno con el otro, evidentemente. Pero este nivel, una de las cosas que me hizo a mí volver a abrazar y aferrarme a este libro tan maravilloso como lo es la Biblia, fue haber empezado a tener contacto con este nivel de interpretación o de percepción o entendimiento de la Biblia. ¿Por qué? Porque este nivel, como su nombre lo dice, Sod, secreto o íntimo interior, es un nivel en el cual se entra con un primer paso, y un paso muy importante que si no se da, no se puede acceder a este nivel de entendimiento y de interpretación. Es un paso que, aunque pareciese fácil, a veces es muy confuso y nos cuesta mucho entrar en él. Y este paso consiste precisamente en entender, o bueno, más que entender racionalmente, consiste en interiorizar el hecho de que toda la Biblia es un relato que se está desarrollando a nivel macrocósmico y microcósmico, ha sucedido, que está sucediendo y que va a suceder. Pero ante todo eso, entender que todo lo que se describe en la Biblia, cada relato, cada historieta, cada figura, cada símbolo, es un relato de todo el drama psicológico interno de cada ser humano. Que cada personaje, que cada narración representa una parte de nuestra psique, una parte de las esferas de nuestro ser, porque nosotros somos seres, por decirlo de una manera, que nos estamos desarrollando aquí y ahora de manera multidimensional, por llamarlo así. Es decir, usted es un ser que se está desarrollando aquí en el mundo material, se está desarrollando en una esfera o dimensión mental, se está desarrollando en una esfera o dimensión sentimental, una espiritual, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, entender que todo lo que está narrado en la Biblia hace parte o representa el drama psicológico y espiritual de cada uno de nosotros y los pasos y los métodos que nosotros tenemos que utilizar para trascender. Cuando usted logra entender eso, pues usted empieza a experimentar la interpretación de la Torá de la Biblia a un nivel Sod. Por ejemplo, mire, el día que usted entienda que Moshe, que Moisés, es una parte de usted mismo, es una esfera de su ser, que es la que está conectada directamente con Dios, como la misma Biblia lo narra, que Moisés podía hablar directamente con Dios. Es decir, tenía comunicación directa, conexión directa con Dios. Y que Moisés es una esfera de su ser que a usted, cuya tarea es no permitir que usted entre en exilio o en esclavitud. Y que cada vez que usted se permita entrar en una esclavitud, ya sea una enfermedad, una relación, un trabajo o cualquier cosa que usted lo haga entrar en exilio y en esclavitud, ¿sabe cuál es la tarea de Moisés en usted? Ir donde Faraón, ir a Egipto, donde Faraón, que representa su ego, y pegarle 10 palazos, o las 10 plagas, que realmente lo que traduce 10 golpes, hasta que Faraón diga, ya, lo suelto Israel, que Israel es la conciencia de ser, la conciencia del ser humano, a cierto nivel. Entonces, el día que usted pueda entender eso, que hay una parte de usted que cada vez que usted se permite entrar en una esclavitud como un vicio, va a venir y le va a mandar golpes a su ego, es decir, usted se va a enfermar, se va a deprimir, etcétera, 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 X cantidad de cosas, hasta que Faraón, su ego, no lo suelte a usted, o incluso si usted se deja llevar hasta
hasta la última plaga o al último golpe, que es el ángel de la muerte, y literal Moisés va a preferir que usted esté muerto a que esté en exilio, en esclavitud, pues eso es lo que va a pasar. Y cuando usted entienda y empieza a entender la Biblia y cada narración que está ahí de esa manera, usted va a ver que su vida cambia de una manera radical y que la percepción que usted tiene de la vida, la cosmovisión que usted tiene del mundo, la manera en que usted ve a los demás, en que usted se ve a sí mismo, va a cambiar muchísimo. Ese es el nivel Sod. Este nivel o esta palabra Sod, por las letras que la constituyen y el símbolo de cada una de ellas, viene significando algo así como, bueno, la Samet, que significa como sustento, bastón, columna vertebral, y la D, la Dalet, que es puerta. Entonces como que es el sustento de la dimensión, por decirlo de una manera. Ahora bien, esta letra Samet se dibuja como un círculo, literal, que es como una O en nuestro lenguaje. Y lo que representa es el punto que hace todo su recorrido y retorna al mismo lugar donde empezó. ¿Por qué? Porque en este nivel, cuando uno se adentra en él, lo que empieza a pasar es que todas las paradojas, dicotomías de las cuales está llena la Biblia, porque la Biblia está llena de cosas tan paradójicas que, por ejemplo, hay un versículo que dice: cuando tengas a un hijo glotón, borracho, rebelde, que no te escucha, sáquenlo del campamento, apedréenlo y que muera. O sea, tú dices, hey, o sea, por favor, cojan ese libro y bótenlo, nadie lea eso. Obviamente, pues es que sin el nivel Sod, sin el nivel por lo mínimo Drash y Sod, no se puede entender qué es lo que está diciendo el código de este libro ahí. Entonces, precisamente una de las cosas que nos hace retornar al estudio o a valorar nuevamente un libro como la Biblia es que a través de métodos como este, niveles como este, se empiezan a disolver todas las dicotomías, todas las paradojas de las cuales está llena la Biblia, que como ya dije es el pan con levadura, es decir, es el pan o el sustento inflado con muchos huecos, con muchos espacios vacíos, pero el Sod representa, mire, tanto es que la gematría de Sod tiene la misma gematría de vino. Es decir, secreto y vino son la misma cosa en hebreo. Y precisamente fue el primer milagro registrado de Yeshua en las bodas, cuando convirtió las 6 tinajas de agua en vino. O sea, convirtió los códigos de la Torá, el pan con levadura, en el secreto. Todo esto son símbolos demasiado profundos, demasiado poderosos, que dicen muchas cosas y que enseñan muchas cosas, pero que nos ayudan muchísimo a extraer todo el jugo lo más posible que nos da este libro tan importante, ¿no?